bienvenidos a este nuevo lunes literario en el cual, como siempre, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy interesante y que personalmente es uno de mis artículos favoritos. Yo me acuerdo la primera vez que leí, estaba en el posgrado, cuando leí este artículo, precisamente estaba investigando el tema de la regeneración ósea y me acuerdo que en ese momento todo eso como en mi cabeza, ¿no? O sea, estalló, tuve mucha claridad, entendí cómo se lograba en general la regeneración, porque esto debemos decirlo, ¿no? Específicamente el artículo es de regeneración ósea, pero estos principios aplican a todo tipo de regeneración. Regeneración periodontal, es decir, de los otros tejidos del periodonto, además del hueso, el ligamento, por ejemplo, el cemento, la encía, a todo tipo de regeneración se aplica, ¿no? Entonces, una vez que lo entendí, una vez que lo leí y lo entendí, todo cambió para mí. Entonces, por eso me da mucho gusto presentarlo el día de hoy. Y pues más que nada, me di cuenta que no lo había hecho. No sé por qué, no lo había hecho. Es algo que tengo que corregir inmediatamente. Entonces, bueno, pues aquí está. Vamos a entrar de lleno a este gran artículo que sin duda espero que les ayude a ustedes tanto como me ayuda a mí. Vamos a empezar. Les pido perdón de antemano, como que el internet no está tan de buena gana el día de hoy. Entonces, por si hay algún poquito de lag o si hay algún problema, pues bueno, tengan paciencia, que modo pantalla completa. Bueno, entonces, en esto, bueno, como les decía, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de los principios PAS, que son siglas, es un acrónimo y es bien fácil de recordar por eso. Entonces, los principios PAS para una regeneración ósea predecible. Ese es el título del artículo, es del doctor Wang y del doctor Boyapati. Y pues bueno, PAS Principles for the Predictable Bone Regeneration. Salió en el 2006, es un artículo viejo. Sin embargo, yo lo clasificaría como dentro de los clásicos. Entonces, por esta ocasión no me tiembla la mano de meterlo en el lunes literario porque tiene bases que, sin duda, yo creo que ahora que los volví a leer, todo sigue vigente. Todo sigue. Se ve el artículo que es del 2006 por ciertas cosas que dice. Sin embargo, si lo pasamos a la época actual, todo sigue vigente. Y como introducción, pues bueno, dice que la ROG en español, la regeneración ósea guiada, o la GBR en inglés, Guided Bone Regeneration, describe una técnica que aumenta el volumen óseo en sitios donde se rehabilitará con implantes. Y aquí, bueno, eso es lo que dice el artículo. Y aquí quiero agregar que no es únicamente rehabilitación con implantes, o bueno, no se hace únicamente cuando vas a rehabilitar con implantes, sino también es conveniente hacerlo cuando vas a rehabilitar con otro tipo de prótesis, ya sea prótesis fija para evitar el colapso óseo, porque acuérdense que ese colapso provoca que las prótesis fijas sean retentivas de muchas cosas, ¿verdad? De alimento, de placa antibacteriana, de muchas cosas, y a la larga empeoran el estado periodontal del paciente. Entonces yo recomendaría usar esta técnica para todo, además de implantes, y está basada en la RTG, en la regeneración tisular guiada, o la Guided Tissue Regeneration, como por sus siglas en inglés. Entonces, precisamente lo que les decía al principio, ¿no? Estos principios aplican para cualquier tipo de regeneración, no nada más la regeneración ósea guiada. Esta técnica nace a partir de la necesidad de excluir células para permitir que la herida en proceso, o sea, el sitio que estamos tratando, sea poblada por células que se cree que son más favorables para la regeneración de ese tipo. En este caso, pues bueno, la regeneración ósea, pues bueno, son los osteoblastos. Pero si estuviéramos hablando de una regeneración gingival, una regeneración gingival, por ejemplo, una cobertura de recesiones, pues bueno, se dice que lo ideal serían ahí los fibroblastos, o bueno, en realidad también la regeneración del ligamento, pues se quiere los fibroblastos. Entonces, precisamente para eso, de eso se trata lo guiado, porque tú vas guiando al cuerpo de tu paciente a regenerar cierto tipo de tejido. Hay que recordar, y esto es clave para la regeneración ósea, hay que recordar que el tejido blando, o sea, la encía, si lo quieren ver de esa manera, el ligamento, regenera más rápido que el tejido duro. El tejido blando se dice que alcanza una reparación o una regeneración completa entre 8 y 10 semanas. Y el tejido duro tarda meses, tarda lo mínimo son 4 meses, el promedio son 6, pero inclusive puede durar más.
depende de qué tipo de injertos usemos, que eso es algo interesante para discutir en un próximo lunes literario. Entonces, bueno, hay que recordar eso. Entonces, por eso dice que la necesidad de excluir, tienes que excluir a las células del tejido blando de las células del tejido duro para que el tejido duro se regenere sin molestias o sin atrofias o sin impurezas de tejido blando. Y estos son los 4 principios. Esta diapositiva me gustó mucho porque traté de ser muy abstracto y muy asteric como la chaviza hoy en día. Pues bueno, ahí les voy a explicar por qué. Cada imagen representa una de las letras de los principios PAS. O sea, la P es de primary closure, de cierre primario de la herida, por eso el candadito. A lo mejor ahí no fue tan primario porque entre las puertas verdes se alcanza a ver un espacio. Sin embargo, pues bueno, se trata que el primer principio es cierre primario de la herida. Es decir, conseguir que nuestros bordes de tejido gingival se unan. La segunda es una hoja, bueno, creo que es una hoja, como vista como de las venitas que tienen en las hojas. Entonces, precisamente por eso lo puse, porque el segundo principio de la A es la angiogénesis, la creación de nuevos vasos sanguíneos, vasos de nuevos capilares dentro de la zona que queremos regenerar. Acuérdense que toda regeneración necesita nutrientes, de dónde echar mano, pues para precisamente crear ese nuevo tejido. Entonces, por eso necesitamos que haya una angiogénesis, que se formen nuevos vasos para que haya circulación y se pueda regenerar. La segunda es una imagen del espacio, así como del espacio sideral de la galaxia, del universo. Y esto es el mantenimiento o la creación del espacio. Si yo quiero tener una regeneración ósea, digamos, vertical, pues bueno, nunca voy a hacer hueso para arriba, esperando que yo ponga el injerto, digamos, a esta altura y que él solito crezca unos milímetros hacia arriba. Yo tengo que generar ese espacio, ya sea con injerto, ya sea con un bloque de hueso, con unas tablas así de corticales. Entonces yo tengo que generar ese espacio y luego ya durante la cicatrización o la regeneración per se, pues bueno, ya habrá ya el cuerpo mismo se encargará de llenar ese espacio que yo formé, pero ese es un principio clave y ese yo me atrevería a decir que es de los más complejos. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Entonces, la inicial, digamos, es primary closure, angiogénesis o angiogénesis. La S de espacio es space creation or space maintenance. O sea, tenemos que crear el espacio o mantener el espacio. No lo podemos dejar vacío porque ese espacio nunca va a regenerar si no hacemos que mantenga su lugar. Y el cuarto, la segunda S, la PASS, es de stability. Tenemos que tener estabilidad en la herida o estabilidad en la zona quirúrgica, porque si no dejamos que ese injerto o ese lecho quirúrgico se mantenga sin molestias, sin disturbios, nunca se va a poder regenerar por completo. Bueno, cierre primario. Ahora sí vamos a ir describiendo más o menos uno por uno cada principio. Es esencial asegurar un cierre primario de la herida para garantizar una cicatrización no perturbada. Esto se logra mediante un diseño y ejecución cuidadosa de colgajos. Este es otro concepto. Ahí está. Este es otro concepto, el diseño y mantenimiento de colgajos. Entonces, tenemos que diseño y mantenimiento, discúlpenme. Diseño y ejecución de colgajo. Cuidadosa de colgajos que aseguren un cierre pasivo sin tensión de los márgenes de la herida. Hay que recordar que en la regeneración ósea, generalmente se busca crear nuevo espacio, no nada más mantener el que ya hay, sino si ya tienes el espacio suficiente. Digo, hay casos en los que sí, ¿verdad? Pero generalmente se busca crear nuevo espacio, es decir, yo tengo mi reborde muy chiquito, ya sea horizontal, vertical o ambas, en ambas direcciones, no me permite, así como está, colocar un implante, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es, si me falta ancho, pues voy a hacer una regeneración horizontal, o si me falta alto, voy a hacer una regeneración vertical. Y por lo tanto, necesito, como ya veíamos en otro de los principios, crear ese espacio donde yo quiero que haya hueso. Entonces, como voy a aumentar o voy a poner, que eso es algo de lo que también me gusta mucho hablar, ¿verdad? Lo fácil, digamos, dentro de las cirugías, y fácil entre comillas, es quitar. Lo difícil es agregar, es regenerar.
Entonces, si yo voy a poner más hueso, obviamente la encía con la que cuento ahorita generalmente no es suficiente para yo cubrir todo el injerto o todo lo que vaya a hacer. Entonces, para eso necesito planear bien cómo voy a levantar esa encía, que ese es el diseño del colgajo, para que a la hora que yo coloque todo mi material, cierre y el cuerpo durante la cicatrización no quiera volver a la posición original y todo mi injerto se quede descubierto. Entonces, por eso habla de tener un cierre pasivo, es decir, que tú, generalmente la encía del paladar, digo, sí se eleva, pero no se tracciona como la vestibular porque no es tan fácil de hacerlo. Entonces, generalmente si tú tienes la herida, digamos, la incisión así, este es vestibular, vestibular es el que vas a reflejar y palatino generalmente se queda ahí. A lo mejor el margen gingival de donde hiciste la incisión sí se mueve un poquito, pero generalmente vestibular se mueve así. Entonces, si tú tienes este tamaño y le metes, abres, le metes el injerto, si tú no liberas bien el colgajo, vas a cerrar y va a quedar así, no se van a juntar los bordes, va a quedar así por todo el exceso que tienes en la zona. Entonces, lo que tienes que hacer es liberar desde acá arriba para que tu encía vestibular llegue y toque con la palatina de nuevo o con la lingual. Entonces, por eso tienes que ver si vas a hacer un colgajo. Para empezar, bueno, sí, para hacer una regeneración así, sí tienes que hacer colgajo. Pero si vas a hacer un colgajo de sobre, si vas a hacer un colgajo triangular, si vas a hacer un colgajo trapezoidal, es decir, con una incisión vertical, con las dos, como en esta de la imagen es un colgajo trapezoidal. Entonces, si se fijan, en la foto se ve como si la encía vestibular estuviera hecha hacia palatino, precisamente porque teníamos que tener un cierre primario de la herida. Entonces, esto es muy importante, saber qué tanto te vas a extender, qué tanto tienes que liberar para que puedas tener un cierre primario estable. Angiogénesis es crucial para proporcionar el suministro necesario de sangre y células mesenquimatosas, no diferenciadas. Acuérdense que no es como que, yo voy a regenerar tejido duro, voy a regenerar hueso y ya luego tenga los osteoblastos, sino que llegan células no diferenciadas, células, digamos, genéricas, ven el ambiente mediante señales químicas, mediante señales del ambiente, ven dónde están y dicen, ok, esto es, aquí va hueso, entonces, ¡pop!, eventualmente se convierten en osteoblastos o en fibroblastos. Entonces, bueno, la formación inicial de un coágulo de sangre alrededor del implante y el espacio creado por los materiales del injerto óseo y membranas es el primer paso para la cicatrización de la herida. Entonces, por eso se dice también que el coágulo, que la formación del coágulo, inclusive hasta las extracciones no quirúrgicas, cuando tú haces una extracción, necesitas la formación de coágulo, porque de ahí salen las células que van a reparar todo el entorno. Igual cuando vas a hacer una regeneración, del coágulo que hacen, del sangrado que hay en la zona, salen las células que se van después a diferenciar en osteoblastos para regenerar ese tejido. ¿Y de dónde sale eso? Pues precisamente por eso necesitamos que haya una angiogénesis, que se produzcan vasos y capilares ahí en la zona para que haya una fuente de células, por así decirlo. El mantenimiento del espacio, esto y creación, a mí me faltó mantenimiento y creación del espacio. Esto es esencial porque, como les decía ahorita al inicio, ¿verdad? La creación y mantenimiento del espacio es fundamental para permitir el crecimiento adecuado del hueso. El uso de membranas y materiales de injerto óseo ayuda a mediar la osteogénesis y proporcionar soporte estructural para el nuevo crecimiento óseo. Y aquí entra mucho de mano lo que son los injertos óseos o los materiales, los biomateriales óseos. Hay que recordar que hay tres, si ustedes quieren, cuatro tipos. Están los autoinjertos, que es hueso del mismo paciente colocado en otro lado. Están los aloinjertos, que son del hueso de la misma especie, tratado, obviamente tratado, pero pues bueno, digamos de humano a humano. Y los seno o xenoinjertos, como quieran decirle, con X. Los senoinjertos son biomateriales que vienen de otras especies, que casi siempre son bovinas, porcinas. Entonces, bueno, cada uno de esos tres, bueno, y al final están los aloplásticos, que esos son materiales sintéticos aparte, como la hidroxiapatita, que tienen sus propias propiedades. A mí personalmente casi no me gustan y por eso casi no los comento. Pero bueno, de los tres injertos, tienen diferentes propiedades. Obviamente el que es muchísimo mejor, pues es el autoinjerto, porque es del propio cuerpo del paciente que estás tratando. Pero la limitante más grande que tiene, y yo diría que es la más importante,
es que requiere un segundo sitio de cirugía, un segundo sitio quirúrgico. Generalmente, o sea, ¿de dónde vas a sacar ese injerto, no? Generalmente se saca o de acá de la rama de la mandíbula, del mentón o de la cresta ilíaca. Cualquiera de las opciones, no se diga la cresta ilíaca es incómoda o casi siempre el paciente no es tan propenso a aceptarlo. Entonces, pues bueno, generalmente el autoinjerto se descarta. Una vez me tocó hacer una cirugía, básicamente de una regeneración ósea, donde se iba a rehabilitar con una prótesis removible y el rehabilitador quería que la prótesis tuviera buena estabilidad y no tuviera, digamos, ahí el colapso que tuviera el que compensar con material. Entonces me dice, ¿sabes qué? El paciente tiene torus mandibular, quítale uno, lo molemos y lo usas como injerto para que no gaste tanto el paciente, bla, 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 y que de alguna manera acceda a esa segunda cirugía, ¿no? Que se compensa con el precio. Entonces, pues bueno, eso hicimos. Eso es, digamos, uno de los pocos casos de los que yo me he topado, que es que el paciente acepta gustosamente el autoinjerto. Generalmente le sacan a la segunda herida y a los cuidados que eso conlleva. Entonces, casi siempre se recurre al aloinjerto o al senoinjerto. El aloinjerto, básicamente porque no es un lunes literario de injertos, básicamente el aloinjerto lo que tiene un poquito de mejores propiedades. Las propiedades son osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. El único que tiene las tres es el autoinjerto. Entonces, de los otros dos tienes que encontrar, pues, qué te interesa más, ¿verdad? El aloinjerto tiene un poquito mejores propiedades, tiene de las dos, de osteoconducción y osteoinducción. Lo que tiene de malo es, o bueno, de malo, es que se reabsorbe más rápido que el senoinjerto, porque, pues bueno, es de la misma especie del paciente, es de otro humano, ¿no? Entonces el cuerpo como que lo reconoce más rápido y lo absorbe más rápido y le da menos oportunidad a este principio del mantenimiento de espacio. Entonces, obviamente, que tenga mejores propiedades que el senoinjerto para la formación o la estimulación de la creación de hueso es bueno, pero si no mantiene ese espacio tanto tiempo, no importa las propiedades excelentes que tenga, se va a acabar el espacio y así las propiedades que sean no van a tener efecto. Entonces, la otra opción es el senoinjerto, que al ser de otra especie, generalmente se reabsorbe más lento. Por eso se dice que el hueso tarda entre 4, 6 o más, inclusive más 9 meses en regenerarse, porque bueno, si usas puro autoinjerto o aloinjerto, pudiera ser que en 4 meses ya esté listo, ¿verdad? Pero si le metes senoinjerto para mantener ese espacio, como dura más en reabsorberse, mantiene más tiempo el espacio, inclusive a veces ni siquiera se reabsorbe y cuando vuelves a entrar te encuentras, hay partículas del injerto. Eh, Así te mantiene más el espacio, pero pues tú sabes que si usas el injerto no va a ser en 4 meses, tal vez va a ser en 6 o en 9. Entonces, bueno, aquí en el mantenimiento de espacio juega mucho qué tipo de material de injerto óseo utilices o qué tipo de biomaterial utilices. Pero bueno, por eso es muy interesante. Y la estabilidad del implante, sobre todo, todo requiere estabilidad, ¿verdad? O sea, cuando es una extracción, estabilidad del coágulo, que no lo desalojen del alveolo. Cuando pones un implante, necesitas tener cierta estabilidad primaria y que durante los meses de osteointegración el implante se mantenga estable. Igual cuando vas a regenerar el hueso, necesitas darle al injerto esa paz y esa quietud para que por dentro pasen las cosas que necesitan pasar. La estabilidad del implante y de la herida es vital para la formación del coágulo de sangre y la cicatrización exitosa. La estabilidad se puede mejorar mediante el uso de tornillos de tienda, los tenting screws, los famosos tenting screws, o injertos óseos, lo que les decía, que soporten la membrana. Usas el injerto, digamos, como un cerrito, como una montañita de injerto, y arriba le pones la membrana. Obviamente, tú sabes que la regeneración ósea tiene sus límites de dimensiones. Sin embargo, tú sabes que mientras más espacio crees, puede ser mejor el espacio que vas a obtener. Entonces, bueno, les di estabilidad porque, bueno, hay que dejar que el injerto, por eso puse las bananas, hay que dejar que el injerto madure. Es decir, no puedes hacer una regeneración ósea, por ejemplo, así como esta de la fotografía, e inmediatamente después dejarle caer una prótesis removible porque no le vas a dar estabilidad al injerto. Hay que esperar que cicatricen ciertas cosas para después empezar a rehabilitar. Entonces, por eso tienes que tener estabilidad. Estabilidad, ese es un principio clave. Y si no hay estabilidad, difícilmente va a haber mantenimiento del espacio. Si no hay mantenimiento del espacio, difícilmente
va a haber angiogénesis y si no hay angiogénesis, pues bueno, no hay nada. Entonces, una cosa lleva a la otra. Vamos a hablar de otras cosas que decía el artículo que también me parecen necesarias mencionar. Técnica y resultados clínicos, ¿verdad? O sea, qué técnica necesitas hacer para tener buenos resultados clínicos? Primero tienes que diseñar bien tu colgajo. Si es una regeneración ósea amplia, difícilmente la vas a hacer con un colgajo en sobre, es decir, sin hacer incisiones verticales o liberatrices. Y a lo mejor inclusive ni con un colgajo triangular vas a tener que hacer a fuerzas una regeneración, un colgajo trapezoidal. Tienes que saber liberar bien el colgajo para que lo puedas llevar a cubrir la zona del injerto y tienes que saber si vas a usar membranas, qué tipo de membranas de colágeno, si vas a usar membranas reforzadas con titanio, membranas de teflón, otro tipo de cosas que tienen otro tipo de propiedades. El artículo les decía que se ve que es del 2006 porque se centra generalmente en las membranas no reabsorbibles, en las que tenías que entrar en un segundo tiempo a quitarlas. Y pues, todavía se siguen usando, sin embargo, yo considero que las membranas o los materiales ahorita están muy avanzados y ya inclusive se pueden lograr regeneraciones óseas considerables usando únicamente membranas de colágeno, que su principal ventaja es que ya no tienes que entrar a recolectarlas, no tienes que volver a entrar a sacarlas. Por eso dice del tema de exposición de membrana, ¿verdad? Las que se exponen, obviamente las membranas de colágeno, si no haces un buen colgajo y si no liberas bien, se pueden exponer. Pero las que se exponen más comúnmente son las membranas no reabsorbibles o no se diga las mallas de titanio, por ejemplo. Que la ventaja es que les dan más estabilidad al área del injerto, pero como no se reabsorben y no son tan amoldeables, terminan generalmente exponiéndose. Y necesitas saber qué uso de injertos y qué biomateriales vas a usar, como ya lo comentamos en la diapositiva anterior. Entonces, todos estos factores juegan para que tú tengas una regeneración ósea buena. Y el cuidado post-op, esto es algo muy importante. ¿Qué le voy a decir a mi paciente después de que lo opere de una regeneración ósea? Bueno, el artículo maneja dar amoxicilina 2 gramos al día por 10 días. A 2 gramos al día hay que ver cuál es el equivalente a 2 gramos al día. Por ejemplo, una tableta de 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Personalmente, yo veo un poquito, yo no adopto esta medida como universal, yo trato de discernir un poquito, si bueno, mi paciente está comprometido sistémicamente o no está comprometido, fuma o no fuma, todo ese tipo de cosas. Y cuando lo doy, yo doy amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Pero generalmente no doy antibiótico, no me gusta recetar innecesariamente medicamentos. Ese es mi punto de vista, la literatura dice esto. También hay que dar colutorios. Algo que se me hizo interesante es que el artículo refiere que les receta agua tibia, bueno, que es recomendable recetar agua tibia con sal y colutorios de clorhexidina. El agua tibia con sal habla sobre manejar el edema que se puede ver, la inflamación, y la clorhexidina, pues para tener un control antimicrobiano. Hay que recordar que después de una cirugía, el paciente, por ejemplo, mi paciente de la foto, pues no se puede cepillar ni el canino, ni el premolar del primer cuadrante, ni el canino del segundo cuadrante, porque un cepillado ahí podría interferir con las suturas, se nos expone todo el injerto y fracasa la regeneración. Por eso se indica, únicamente por eso se indica los colutorios de clorhexidina al 0.12%. Una vez que se retiran las suturas, yo indico que dejen de hacer el enjuague. Y las suturas se retiran a los 10 o 14 días, más o menos. Hay que recordar que el retiro de las suturas varía mucho si se tuvo completamente un cierre primario estable o si a lo mejor con el paso de los días, con el paso de la evolución, pues tú notaste que no hubo un cierre primario. Bueno, ahí podrías considerar dejar un poco más de días o no las suturas, pero lo máximo son 14 días. Generalmente yo los quito a una semana de la cirugía y me ha funcionado bien cuando hay un buen cierre primario de la herida. Y eso es todo el artículo. Si se fijan en todas las diapositivas, puse la cita por si les interesa conocerlo, por si les interesa conocer el artículo. Y es un imperdible de la regeneración ósea, así como lo dijo el doctor Daniel Barrera ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos. Es un imperdible. Literalmente,
Si quieres hacer regeneración ósea, es algo que tienes que leer para entender todo lo que pasa cuando regeneras. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Quiero agradecerles por haber estado conmigo otra vez en este nuevo lunes literario. Y nada más un comercial. Si les interesa estar en una comunidad donde compartimos casos, fomentamos el aprendizaje científico siempre basado en la evidencia, hay que tener evidencia actual. Sin embargo, clásicos como este no se pueden dejar pasar. Pues bueno, les voy a dejar en los comentarios de este video la liga para ese grupo de WhatsApp. La única regla es que se hable de periodoncia, de implantología o de odontología, siempre basado en evidencia, que no se vendan o que no se hagan comentarios fuera de estos temas. Y obviamente hay que presentar respeto a las personas que presenten los casos. Y es todo. Voy a dejar la liga otra vez de nuevo en los comentarios de este video. Muchísimas gracias y te veo la próxima semana.